Bueno, el día de hoy vamos a informar sobre una fuga de gas que hubo ayer. Esto amerita el hacer un llamado a los que están cometiendo estos ilícitos, los que están promoviendo las tomas clandestinas para el robo de gas, porque se trata de algo muy peligroso, que pone en riesgo la vida de mucha gente. Y ya hemos tenido en un mes 2 hechos que nos han llevado a actuar de emergencia, a evacuar, en el caso de Nextlalpan, del Estado de México, a muchas familias, y ayer volvió a pasar en Puebla. Queremos informar a la población sobre esto que está sucediendo y hacer un llamado a los que se dedican al robo de combustible y en este caso de gas, sobre el riesgo tan grande que se corre. Hemos actuado bien y se ha corrido con suerte. Quiero agradecer mucho a los trabajadores de Pemex, a todos los que laboran en protección civil. También agradecerle a la gente que ha hecho caso, porque se les ha llamado a que desalojen las comunidades y están atendiendo el llamado, pero tenemos que prevenir sobre estos casos. No queremos desgracias, no queremos que haya pérdidas de vidas humanas y es mejor estar informando sobre esto. Desde luego estamos actuando, hay vigilancia, hemos podido reducir el robo de combustible de manera considerable, pero hay todavía bandas que actúan y que pueden poner en riesgo la vida de la gente. Me gustaría que primero lo de cómo hemos bajado el robo de combustible, si tienen la de lámina de ayer o la de hoy con el robo de ayer. Para que podamos saber, estar informados de que hay, no, esta, miren, está prácticamente estable, se bajó y no ha vuelto a aumentar en el robo de combustibles
de gasolinas, lo que tiene que ver con los ductos. En noviembre del año pasado eran 81,000 barriles y ayer 5,000. Eso está, vamos a decir, controlado. Queremos bajarlo más, desaparecerlo. Están funcionando todos los ductos, solo esos dos de todos los tenemos fuera. Pero no ha dejado de funcionar el ducto Tuxpan-Azcapotzalco, que es el principal. Que es el que abastece todo el Valle de México. Pero esto es en gasolinas. Y últimamente se nos está presentando lo de el robo en gas, que es muy riesgoso. Entonces, le quiero pedir aquí a David León, que es el director, coordinador nacional de Protección Civil, que nos explique sobre esto. Bien, muy buenos días a todos. Recordar que el Sistema Nacional de Protección Civil está activo en todo el territorio, las 24 horas del día, los 365 días del año, que lo integramos todos, el sector público, el sector privado y el sector social. Y por supuesto, como decía el presidente, la población en todo momento tiene una gran tarea y nos ayuda de manera muy importante en todos los fenómenos que existen en el territorio, particularmente ahora en estos riesgos químicos que vienen asociados con los ductos. Como decía el presidente, en el último mes, este mes de agosto, tuvimos un primer episodio complejo en Nextlalpan, Estado de México. Muy temprano, prácticamente a la misma hora, se reportó una fuga derivada de una toma clandestina en este ducto de gas LP. Este ducto, el Cactus Guadalajara, ese es el nombre que tiene. Corre desde el sur de nuestro país, desde Reforma, Chiapas, un tubo de aproximadamente 20 pulgadas que corre de Reforma, Chiapas a Zapotlanejo, Jalisco. Distribuye gas LP. El gas LP es este gas que consumimos en las viviendas de nuestro país. En el caso de Nextlalpan, prácticamente muy cerca de algunas colonias, afortunadamente se hizo con la colaboración de los 3 niveles de gobierno y la colaboración de la población, una evacuación a tiempo. Aquel día, 2 de agosto, se logró hacer un cerco de seguridad para que la población no se acercara. Además se hizo el cierre de la carretera, se hizo el cierre de una vía de tren para evitar alguna chispa que pudiera generar una explosión. Recordar que el gas LP tiene un manejo muy complejo. Dentro del ducto corre a alta presión y es líquido. En el momento que sale del ducto se convierte en gas y multiplica su volumen más de 200 veces. Eso genera, por supuesto, que su manejo sea muy complejo. En Nextlalpan, ustedes recordarán las imágenes que reportaron donde veíamos una nata, una nube las primeras horas. Conforme fue saliendo el sol y la temperatura del territorio incrementó, el gas se disipa rápidamente. Ese es un factor importante a considerar. Afortunadamente, con la gran tarea de los trabajadores de Petróleos Mexicanos, de la Secretaría de la Defensa,
de la Guardia Nacional, por supuesto, las unidades municipales y estatales de protección civil. Se logró en el caso de Nextlalpan, se hace el cierre de válvulas en el ducto, siempre queda un remanente dentro del ducto del punto de cierre al punto de fuga, como cuando cerramos la manguera del jardín, cerramos la manguera, pero dentro de la manguera queda agua. Lo mismo pasa en el ducto y el personal de Pemex debe esperar a que baje la presión y el remanente de ese gas se disipe para poder acercarse al ducto. Un elemento también importante es que este gas LP congela el terreno en cuanto sale a muy baja temperatura, entonces los hombres y mujeres de Pemex lo que tienen que hacer es prácticamente picar hielo para poder llegar al ducto, identificar el punto de fuga y elegir el método más adecuado para repararlo. En Nextlalpan corrimos, como dice el presidente, con mucha fortuna, ya que los trabajadores de Pemex ubicaron de inmediato la fuga, era una válvula, fue cuestión de cerrarla con una gran complicación y más de 12 horas de trabajo, lograron cerrarla y de inmediato el gas dejó de salir. El día de ayer se hizo también un cierre carretero, se hizo este mismo cerco, se evacuó a la población que estaba cerca, que en este caso era afortunadamente mucho menor, pero por supuesto que tuvimos la gran colaboración de la población. Pemex hizo varios intentos para acercarse al punto de fuga y corríamos el riesgo de que se viniera la noche y en lugar de que el gas se disipara, se precipitara en el territorio y pudiera alcanzar, sí, la población cercana. Recordemos que tenemos una herramienta extraordinaria que es el Atlas Nacional de Riesgos, que a todos, es una plataforma pública con más de 9,000 capas, nos permite en un instante pintar sobre un mapa una circunferencia desde cualquier computadora y ver qué infraestructura existe en el territorio. Pintamos de inmediato en las primeras horas de la madrugada una circunferencia de 500 metros y nos dimos cuenta que había pues miles de viviendas y dentro de esas miles de viviendas podría haber pues miles de ciudadanos. También si nos ganaba la noche el gas se precipitaba y podía llegar a esas zonas. Por ello, Petróleos Mexicanos en uno de sus intentos al final determina que le va a ser muy complejo reparar el punto de fuga, siquiera ubicarlo perfectamente, y se toma la decisión de hacer una quema controlada de ese gas remanente. Podemos, una de dos, o esperar a que salga y sellar, o tenemos que prenderle fuego, justamente como cuando prendemos la estufa, pues el gas de nuestra estufa o el piloto de nuestro calentador está quemando el gas, prácticamente es lo mismo. Se hizo una evacuación de los equipos de rescate también, porque habría que recordar que este tipo de tomas ponen en riesgo a la población, pero también a las extraordinarias mujeres y hombres que trabajan en los cuerpos de rescate de los 3 niveles de gobierno que están dentro del círculo de seguridad. Se hizo esa evacuación. Hicimos un informe previo a los medios de comunicación de que arrancaríamos con ese proceso, justamente para que todos pudiéramos estar informados, y el personal de Pemex prendió fuego a esa fuga de gas. Y si me ayudaran a correr este video. Espero saludarte pronto. Iba a ir yo al... Está. ¿Sí lo grabaste? Lo que ustedes ven pues es un mechero o un piloto de nuestra estufa, una hornilla de nuestra estufa prendida. En este momento continúa
aprendido. Evidentemente continúa el cerco de seguridad, no hubo ningún lesionado, no hubo ningún fallecido. Pemex prevé que en las próximas horas el gas remanente se terminará y en ese momento, ya sin gas, se podrá llevar a cabo la reparación de este ducto. Recordar que la complejidad que tiene este combustible hace muy difícil el trabajo de los cuerpos de reparación y los cuerpos de rescate. Privilegiar que en estos dos eventos, tanto Nextlalpan como Acajete en el estado de Puebla, existió una gran coordinación en los tres niveles de gobierno y algo muy importante, que la población confió en sus autoridades, hizo la evacuación que se tenía que hacer, huyó del combustible, evitó esa zona y sin duda alguna eso permite pues privilegiar el objetivo más importante que tiene el Sistema Nacional de Protección Civil, que es salvaguardar la vida de los habitantes. Por último, presidente, si me lo permite, hacer un reconocimiento al personal de Petróleos Mexicanos que entregan su talento y su energía para reparar este tipo de fugas, este tipo de tomas clandestinas que se generan en muy poquito tiempo, pero que ponen en riesgo a miles de personas y a miles también de servidores públicos que llegan al punto de el incidente, por supuesto, de los tres niveles de gobierno. Y también hacer un reconocimiento a la Secretaría de la Defensa y a la Guardia Nacional, que en conjunto nos ayudan a generar estos cercos de seguridad y a patrullar las casas de las personas que hacen la evacuación y que temen porque su patrimonio se ve en riesgo. Bueno, en estos dos eventos, mayormente en el caso de Nextlalpan, la Guardia Nacional hizo un patrullaje y afortunadamente en ninguno de los dos eventos tuvimos alguna queja de la ciudadanía y afortunadamente tampoco ni lesionados ni fallecidos. Muchísimas gracias. Bueno, para terminar con este tema, esta información, ¿por qué no ponen la primera otra vez? No la del robo, sino de estas últimas. Hay dos. ¿Dónde está la nube de gas? Sí, esa. Miren, ayer también en un incendio en Michoacán intervino el ejército y me gustó mucho que en las redes se destacó una imagen de un soldado cargando un cilindro de gas. A ver si luego se muestra, porque es lo que se hace diariamente y son los trabajadores, soldados, que es pueblo uniformado, marinos, trabajadores de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, de Protección Civil, de gobiernos municipales, de gobiernos estatales, en fin, todos los que ayudan. Y tenemos que reconocerles por su labor, por su trabajo. Y termino pues llamando a la sensatez
a quienes llevan a cabo estas prácticas que ponen en riesgo la vida, que piensen en los demás, que piensen en el prójimo, que piensen en sus semejantes, que piensen en sus familias, que no estén metidos en estas actividades ilícitas, que hay forma de obtener ingresos, que es mejor heredar a los hijos pobreza que deshonra, que para qué van a traer en la conciencia este tipo de actos y todo lo que se daña a otras personas, el sufrimiento de otras personas. Yo no creo que el ser humano sea malo por naturaleza. Yo creo que son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de la delincuencia. Y creo en la readaptación. Creo en eso. Entonces, por eso estamos informando, porque sé que no es predicar en el desierto. Sé que nos van a escuchar. Y es la mejor manera, la mejor forma de ir serenando al país. Mire, eso fue también ayer. Nada más que en Michoacán, en una fábrica de plásticos. Bueno, pues ahora sí, vámonos. Pero vamos a allá atrás, vamos con la mujer, que hay mucho reclamo de que sí. No tenemos ningún problema de conciencia, porque no hay preferencias ni está inducido, nada más que como son, adelante, ustedes dos. Buen día, presidente. Dalila Escobar. Preguntarle precisamente, ayer la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una declaración a algunos medios de comunicación. Salió un video que pues circuló en redes sociales, que no parece ser editado, en el que ella menciona que ya se está dialogando con grupos del crimen. La pregunta era sobre grupos del crimen organizado. Lo que ella respondió es que estaban dialogando y que porque pues estas personas estaban pensando en deponer las armas. Después hubo una aclaración por parte de Gobernación. Sin embargo, quiero preguntarle a usted cuál es el diálogo, con qué grupos se está teniendo y también pues esta situación de que pues no parece ser un video editado. Nada más preguntarles. Pues no se tiene diálogo con integrantes de las bandas del crimen organizado, como se les denomina. No tenemos esa relación. Sí, en el Plan Nacional de Desarrollo estamos proponiendo buscar mecanismos para conseguir la paz en el país.
pero es un proceso que todavía no iniciamos, porque yo siempre explico que para lograr la paz hay que ir avanzando eslabón por eslabón, porque es una cadena. Lo primero es atender las causas que originan la inseguridad, la violencia, que es lo que estamos haciendo, que se rescate al campo, que haya trabajo, que se atienda a los jóvenes. Eso es muy importante. También ya se constituyó la Guardia Nacional y hay que consolidarla. Ese es otro eslabón. Ya iniciamos la campaña de difusión sobre adicciones. Ese es otro tema importante. Y así vamos a ir avanzando, pero todavía no hemos llegado a ponernos de acuerdo, porque vamos a convocar para ese propósito a ciudadanos, a organizaciones civiles, a las iglesias. Tiene que convocarse a un diálogo, a una consulta para tomar una decisión. Pero no estamos en eso, básicamente, es lo que puedo decir. ¿Con grupos del crimen organizado no habría diálogo? No, no tenemos eso. ¿Con Lo qué que grupos? hay es un planteamiento de buscar un proceso de paz en el país con la participación de todos, pero irlo definiendo también, escuchando a todos y desde luego a las víctimas. No se puede hacer nada si no se tiene la anuencia de las víctimas. Por ejemplo, con el grupo de autodefensas, ¿cuál sería el plan? Nosotros no vamos a promover nada que signifique la autodefensa. Lo que hicieron en los gobiernos pasados consideramos que fue indebido, porque la seguridad pública la tiene que garantizar el Estado. No podemos nosotros promover la creación de grupos para atender temas de seguridad. Eso ni funciona y genera mucho desorden. Tan no funciona que se echó a andar esa estrategia y no hubo resultados. Al contrario, se agravaron las cosas. Entonces, eso no. De acuerdo a la Constitución, es al Estado mexicano al que le corresponde garantizar la paz y la tranquilidad, la protección de los ciudadanos. Entonces, no vamos a renunciar a esa facultad y estamos trabajando todos los días, por eso se creó la Guardia Nacional, para garantizar la paz. Bien, una segunda pregunta, presidente, si me permite. Usted, en el tema de la no persecución, pero sí dar justicia en algunos casos, ayer hablaba del tema de los exgobernadores y también, bueno, la semana pasada le preguntaba en el asunto del exgobernador de Coahuila, hoy diputado federal Rubén Moreira. Usted me decía que no tenía mayor información, sin embargo, sí existe una denuncia interpuesta incluso por 20 senadores del 26 de septiembre de 2016, en el que, bueno, pues denunciaban precisamente este tema del desvío de recursos mediante el esquema de empresas fantasma. Preguntarle si este tipo de denuncias van a quedar en la congeladora, se le va a dar seguimiento, porque sí existen. Nada más, gracias. Pues si existen, que la Fiscalía
les dé curso, como está haciéndolo en otros casos. Todos los expedientes que estaban siendo analizados, todos los procesos de investigación los ha continuado la Fiscalía, que es autónoma. Yo lo único que podría decir en este caso, y eso como una recomendación respetuosa, es que no se politicen estos asuntos, aunque es muy difícil, ¿eh? Ahí sí es muy complejo, porque luego o había la mala costumbre de utilizar todos estos casos con propósitos electorales. En el caso de Coahuila me consta de que un partido acusaba de actos de corrupción a autoridades, que ni siquiera voy a mencionar, y tampoco voy a decir qué partido. Entonces acusaba, ¿no? Y resulta que el gobierno de ese partido exoneró a ese personaje. O sea, un doble discurso. Por un lado, en la plaza pública, diciendo, hay corrupción, hubo manejo indebido de recursos, y arriba los acuerdos cupulares, extendiendo oficios de no ejercicio de la acción penal. Los del mismo partido, nada más que como autoridad. Entonces ya, eso que pase a la historia, pero al basurero de la historia. No me quiero meter. Además estoy explicando. Ya, ustedes ya, que son mirones profesionales, ya pueden tener todos los elementos. Yo nada más describo un esquema general de cómo era el modus operandi en el viejo régimen, en el antiguo régimen. Entonces ya eso ya no es posible eso. Y no dejar de pensar que la Fiscalía es autónoma y que todos los casos que haya, pues que los atienda la Fiscalía, básicamente. Buen día, presidente, coordinador. Daviana Ley para Expreso. En materia de inversión para deporte, Edgar González, director de la Oficina para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México, visualiza que para fin de año ProBéis tenga entre 5 y 6 academias por todo México. 2 de estas serían en Sonora, pero aclaró que ni ellos ni el gobierno federal aportaría un solo peso para echar a andar las academias que se montarán en Hermosillo y Cajeme. Esto es importante porque implica a futuro la detección de talentos, contar con áreas funcionales para que el béisbol escolar empiece en las más de 3.100 escuelas del país, también tener clínicas de entrenamiento y ranking tanto de jugadores como de entrenadores y otras más. Estos 2 estadios en Sonora le costarían más de 97 millones de pesos al país. Mi pregunta es, ¿alguna parte de los 350 millones de pesos de presupuesto anual que tiene ProBéis para su operación se invertirá para ponerlos a funcionar y darles mantenimiento? Sí, mire, qué bien que me preguntas sobre eso. Cuando se habló del
la recuperación de los dos estadios, el de Hermosillo y el de Obregón en Cajeme, se generó una polémica de que por qué se invertía en la rehabilitación de estos estadios. Es un proyecto que vamos a impulsar porque se trata de dos estadios que están muy bien ubicados, tanto en Hermosillo como en Ciudad Obregón. Ya en los dos casos hay estadios nuevos y quedaron estos espacios deportivos. Entonces se está llevando a cabo un proyecto, se está elaborando un proyecto para rehabilitarlos y utilizar áreas excedentes, ¿sí?, anexas, para construir hoteles, centros comerciales, de modo que con esas construcciones puedan financiarse los gastos de la adquisición de los dos estadios, que debe saberse son propiedad del gobierno del estado, son propiedad del pueblo de Sonora. Y el propósito también es ayudar al gobierno de Sonora porque hay una deuda con los trabajadores al servicio del Estado, de pensiones, ¿sí? Entonces, ese dinero que recibiría el gobierno de Sonora es para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, sí va ese proyecto, sí lo estamos estudiando y sería con un financiamiento de Banobras. Estamos promoviendo esta inversión. Quedarían los estadios porque nos importa mucho el deporte, mucho el deporte. Se van a crear las escuelas, las academias para niños, al mismo tiempo son escuelas de educación física y el área esta comercial, vamos a decir, para lograr que sean autosuficientes. Sí, tal como Entonces usted generó mucha polémica, bueno, y no quiero que se vaya a pensar que ya no se va a hacer, aunque ya porque hubo cuestionamientos vamos a dejar de promover el deporte y de promover el uso de estos espacios que tienen que ver también con el desarrollo urbano, con mantener pues espacios públicos que le den más belleza a las ciudades. O sea, ¿por qué no en Hermosillo? ¿Por qué no en Obregón? Sí, eso tal como usted lo comenta, porque Edgar también dijo que costó 500 millones construirlo sin tomar en cuenta el terreno porque se donó. Y agregó que se está comprando el terreno que es de 8 hectáreas y otro de 12, en total 20, compradas aparte de los estadios. Y mi pregunta es, si los estadios nuevos de Naranjeros y Yaquis costaron en promedio 500 millones de pesos, ¿no hubiera sido mejor que Proveis levantara desde cero ambos proyectos? Gracias. No, ya eso es más complicado.
A ver atrás, porque aunque los de adelante luego reclaman, yo nada más lo paso al costo de que llegan más temprano, pero en fin. Muchas gracias, señor presidente. Ya lo Para dije. el Coordinador Nacional de Protección Civil, si nos pudiera compartir un poco el modus operandi de estas bandas, de estas personas que se dedican a la extracción y ordeña de gasoductos y de hidrocarburo en general, porque, bueno, puede suceder que uno se va a dormir y no ve ni nota absolutamente nada, pero decía el Coordinador Nacional de Protección Civil que muy temprano aparece, por así decirlo, esta extracción ilícita. ¿A qué hora ocurre? ¿Cuánto tiempo les lleva horadar este gasoducto? ¿Cómo es posible que no se escuche absolutamente nada? ¿Usan vehículos? ¿Nadie nota nada? Al contrario, a la mañana siguiente uno ve la nube, el hongo de gas y la movilización. ¿Cómo es que ocurre todo esto para el Coordinador Nacional de Protección Civil? Gracias. ¿Me recuerda su nombre, por favor? Eugenio Cetina. Eugenio Cetina, Televisión Mexiquense. Eugenio, no conozco exactamente el modus operandi de estas bandas. Lo que sí conozco es lo que el Sistema Nacional de Protección Civil hace para atender un incidente de este tipo. Preliminarmente te diría que el día de ayer, en un rondín que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene a cargo, junto con las demás instituciones de seguridad, el cuidado de estos ductos, levanta un alertamiento. Existen extraordinarias instituciones dentro del Estado mexicano. Una estructura que tenemos se llama Centro Nacional de Comunicaciones. En ese Centro Nacional de Comunicaciones recibimos los reportes de las unidades municipales de protección civil, de las unidades estatales, de la Sedena, de CFE, de Pemex, es decir, vamos recibiendo en todo momento información de lo que sucede en el territorio, no solamente del aviso de la autoridad, sino del aviso también de la población. La población, los ciudadanos, podemos hacer una gran tarea de denuncia. Está el 911, que ahí desde cualquier punto del territorio cualquier persona puede denunciar la presencia de cualquier hecho, incluso una toma de este tipo. Inmediatamente se establece contacto con las unidades que se tienen en el territorio. Particularmente algo que nos ayuda a nosotros son las unidades municipales de protección civil, que en muchos casos, por obvias razones, son las que conocen mejor el territorio. Particularmente tratamos de establecer contacto con esas unidades, con esos bomberos. Específicamente, coincidentemente, ayer yo visité Nextlalpan para hacer un reconocimiento a los bomberos de Nextlalpan, que hicieron una gran tarea, y a la Policía Municipal de Nextlalpan, que fueron los primeros que en la madrugada, en sus propias patrullas y camionetas, le piden a la población a las 2, 3 de la mañana que salgan de sus casas. Esos son extraordinarios servidores públicos, y yo ayer, saliendo de aquí, me dirigí a Nextlalpan justamente a hacer ese reconocimiento. Se activa el Sistema Nacional de Protección Civil, acude, por supuesto, la Sedena, la Guardia Nacional, unidades de bomberos estatales, municipales, la Cruz Roja Mexicana. Se establece de inmediato un puesto de mando. Existe algo que se llama Sistema de Comando de Incidentes, donde todas las unidades en el país, incluso si hubiera una emergencia que intervinieran otros países, es un lenguaje común que todos tenemos y que nos encontramos certificados en ello. Establecemos un puesto de mando en el sitio, se hace un perímetro de seguridad, se hace la evacuación que se tenga que hacer, y el personal especializado trabaja en el sitio. Privilegiamos dos elementos fundamentales: la vida de la población y, en segundo lugar, el patrimonio de esa población. Hacía referencia el presidente al incidente en Morelia, un incendio que hoy tenemos un 100% de control.
un 35% de liquidación, se logró una evacuación de 4.600 personas con la ayuda también de todas estas instituciones bajo de ese sistema de comando de incidentes donde todos actuamos permanentemente. Ahora mismo hay un puesto de mando en Acajete, Puebla, ahora mismo también hay un puesto de mando en Morelia supervisando ese incendio. Y para emergencias que son más grandes como un sismo, un huracán importante, el Estado mexicano tiene un instrumento más que es el Comité Nacional de Emergencias, que lo preside el presidente de la República y que es ese puesto de mando que nos permite tomar decisiones, identificar el riesgo en tiempo real durante la emergencia para con ello poder dar una buena atención a la población. Ese incidente concluye o concluirá seguramente los dos en las próximas horas, en Morelia con el 100% de liquidación, en el caso de Acajete con el ducto completamente reparado. Así es como funciona el Sistema Nacional de Protección Civil. Y valga también en este espacio y aprovechando esta oportunidad que los ciudadanos podemos hacer una gran labor, independientemente de si vivimos en la costa, en la montaña o en el centro del país. Uno, identificar el riesgo que está a nuestro alrededor. Dos, tener un plan familiar de protección civil. Tres, tener una mochila de emergencia siempre con nosotros. Cuatro, tener un directorio de mi autoridad municipal, estatal y federal de protección civil para poder informarle de inmediato y obtener la información más adecuada que me permita enfrentar de mejor forma una emergencia antes, durante y después de ella. Gracias, Eugenio.